Buenos días amigos, espero que estén bien. El día de hoy les mostraré los atroces experimentos de la unidad 731. Este era un grupo japonés que actuó en la Segunda Guerra Mundial y llevó a cabo una serie de experimentos enfermizos y macabros. Bien, todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial significó una época horrible para millones de personas. Todos los países desarrollados del mundo de repente dejaron salir la ira y el odio que habían acumulado durante mucho tiempo. Algo que experimentamos en varios años de guerra. En todas las áreas donde se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, ninguna fue tan activa y larga como la Guerra del Pacífico. De hecho, Japón habría empezado la guerra prácticamente en 1931, y en una indiscutible guerra librada contra China, al invadirla en 1937. Bien, hablemos de la invasión. Esta invasión causó disturbios y agitaciones en diversas partes de China, desencadenando una guerra civil y probablemente terminaron con la vida de miles de personas. Un caos que se mantuvo hasta la liberación soviética en 1945. Bien, y entre toda esa rabia que el imperio japonés descargó sobre los chinos durante la invasión, crímenes realmente impresionantes tuvieron lugar. Probablemente nada significó algo tan lamentable como las operaciones de la unidad 731. ¿Pero qué era esta unidad? Bien, era un escuadrón de guerra biológico que de alguna manera exploró nuevas profundidades en una guerra característica por los genocidios. Esta dio inicio como una agencia de investigación de salud pública, y eventualmente esta unidad se convirtió en una línea de ensamblaje para armas en forma de enfermedades, que de haber sido completamente desplegadas podrían haber matado a todos en la Tierra. Por supuesto, todo este progreso se construyó sobre el sufrimiento ilimitado infligido a prisioneros humanos, que fueron tratados como conejillos de indias e incubadoras de enfermedades hasta que la unidad 731 fue desmantelada al final de la guerra. Entre una enorme lista de atrocidades, estos 6 programas de manera particular ilustran de forma perfecta la sangrienta historia de esta unidad. Bien, el primer programa es el experimento de congelación. Yoshimura Hisato, un psicólogo asignado a esta unidad, tuvo especial interés por la hipotermia. Como parte de los estudios sobre las lesiones en los miembros rutinariamente, él sumergía las extremidades de los prisioneros en una bañera llena con agua y hielo, y los mantenía ahí hasta que el brazo o la pierna se congelaban, formando una capa de hielo sobre la piel. Estas son las manos congeladas de un prisionero chino que fue mantenido en el exterior durante el invierno por personal de la unidad 731. El objetivo era experimentar las mejores formas de tratar el congelamiento. A continuación, él intentaba diferentes métodos para recalentar la parte congelada, a veces sumergiendo la extremidad en agua caliente o manteniéndola cerca del fuego, y otras simplemente dejaba sujetos sin tratamiento para observar cuánto tiempo le tomaba a la persona que su propia sangre se descongelara. También estaba la vivisección de los prisioneros conscientes. En un comienzo esta se hizo con voluntarios que formaban parte de las filas del ejército, pero cuando los experimentos alcanzaron los límites, la disposición de los voluntarios se redujo, y la unidad pasó a realizar estos experimentos con prisioneros de guerra chinos y otros civiles. Pero, ¿qué es la vivisección en un prisionero? Es la práctica de mutilar cuerpos humanos sin anestesia para estudiar el funcionamiento de los sistemas vivos. Miles de hombres y mujeres, la mayoría conformada por prisioneros chinos comunistas, así como niños y granjeros ancianos, fueron infectados con enfermedades como el cólera y la peste bubónica. Después los órganos les eran removidos antes de que se murieran para observar los efectos de la enfermedad sin la descomposición que ocurre después de la muerte. A estos sujetos les amputaban las extremidades y se las colocaban nuevamente, pero en el lado opuesto del cuerpo, mientras a otros las extremidades les eran aplastadas o congeladas, o simplemente les cortaban la circulación para analizar el progreso de la gangrena. Finalmente, cuando el cuerpo de un prisionero había sido utilizado por completo, simplemente lo ejecutaban de un disparo o mediante una inyección letal. Aunque muchas veces los enterraron vivos, ningún prisionero chino, mongol, coreano o ruso asignado a esta unidad sobrevivió al confinamiento. Experimentos con armas en esta unidad. Evidentemente la efectividad de diversas armas fue de interés para el ejército japonés,
Para probar este aspecto, la unidad formaba a los prisioneros a determinada distancia y disparaba varias descargas con múltiples armas japonesas, como la pistola Nambu 8 mm, rifles de acción de perno, metralletas y granadas. Después, los patrones de las heridas y profundidades eran comparadas en los cadáveres y los prisioneros agonizantes. Espadas y cuchillos también fueron estudiados de esta forma. También se probaron los lanzallamas tanto en piel expuesta como en cuerpos cubiertos. Además, instalaron cámaras de gas donde los sujetos de experimento fueron expuestos al gas nervioso y agentes irritantes. Esto era la crueldad humana al extremo. Objetos pesados eran arrojados sobre prisioneros para estudiar las heridas de aplastamiento. También los encerraban y privaban de agua, comida, para ver hasta qué punto los humanos podrían sobrevivir sin estos elementos. Y en ocasiones las víctimas solo se les permitía beber agua salada o les inyectaban sangre humana y animal por igual para estudiar la transfusión y el proceso de coagulación. Mientras tanto, la exposición prolongada a los rayos X esterilizó y mató a miles de voluntarios de las investigaciones. También provocaban quemaduras terribles cuando las placas emisoras eran calibradas de forma incorrecta o dispuestas muy cerca de los rostros y genitales de ellos. Experimentos con sífilis. Las enfermedades venéreas han sido del interés de las organizaciones militares desde el Antiguo Egipto, por lo que no resulta extraño que los militares japoneses tuvieran interés en los síntomas y el tratamiento de la sífilis. Para obtener la información que necesitaban, los doctores asignaron a la Unidad 731 a aquellos prisioneros infectados con la enfermedad y dejaron sin tratamiento para obtener el curso ininterrumpido de padecimiento, y otras veces les dan un tratamiento contemporáneo, una forma primitiva de quimioterapia llamada Salvarsan. Se les administraba a lo largo de meses para observar los efectos secundarios. Para asegurar la efectiva transmisión de la enfermedad, prisioneros hombres con sífilis recibían indicaciones para violar a sus compañeros prisioneros, hombres o mujeres, quienes eran monitoreados para observar el surgimiento de la enfermedad. Si la primera exposición fallaba en la infección, se ordenaban nuevas violaciones hasta que se les lograba enfermar. Además, había violaciones y embarazos forzados. La violación era prácticamente una norma en los experimentos de esta unidad. Por ejemplo, a las prisioneras en edad reproductiva en ocasiones eran obligadas a embarazarse para que pudieran llevarse a cabo experimentos de armas y traumas en su cuerpo. Tras haber sido infectadas con diversas enfermedades, expuestas a armas químicas, haber sufrido heridas aplastantes, heridas de bala y heridas de metralla, esas embarazadas eran abiertas para estudiar los efectos en el feto. Aparentemente la idea era trasladar esos hallazgos a la medicina común, pero incluso si los investigadores llegaron a publicar los resultados, la documentación no logró sobrevivir a los años de guerra, por lo que todo resultó en vano. También hubo guerra bacteriológica en la unidad 731. La totalidad de la unidad se enfocó en su misión más grande, que para el año 1939 era el desarrollo de armas de destrucción masiva para utilizarlas en contra de China, y presumiblemente en fuerzas armadas estadounidenses y soviéticas, en caso de ser necesario, claro está. Para este fin, la unidad recluyó a decenas de miles de prisioneros provenientes de Manchuria. Los prisioneros de estas instalaciones fueron infectados con los patógenos más letales conocidos por la ciencia, tales como la Yersinia pestis, causante de la peste bubónica y tifo, para así observar cómo se pasan de una persona a otra después de soltarlos en las poblaciones de áreas en disputa, creando las enfermedades más letales. Con el objetivo de cultivar las cepas más letales, los doctores monitorearon a los pacientes buscando la aparición rápida de síntomas y progresiones aceleradas. Los prisioneros que mostraban resistencia a la enfermedad eran ejecutados, pero aquellos que se enfermaban con rapidez eran desangrados hasta la muerte en una mesa para autopsias, y la sangre era empleada para infectar a otros prisioneros, entre los que se seleccionaba a los más enfermos para transferir una cepa más virulenta a otra generación. Un miembro de la unidad 731 posteriormente recordó que los prisioneros menos resistentes y más enfermos eran recostados sobre una losa y a continuación se insertaba una vía de carótida. Cuando la mayor parte de la sangre había sido drenada y el corazón estaba a punto de parar, un oficial con botas de cuero se subía en la mesa y saltaba sobre el pecho de la víctima, con fuerza suficiente como para romperle el tórax, con el único objetivo de drenar otro poco de sangre en el contenedor.
Cuando el bacilo de la peste bubónica había sido cultivado hasta alcanzar un calibre lo suficientemente letal, la última generación de prisioneros infectados era expuesta a un gran número de pulgas, el vector preferido de contagio para la peste. Después, estas pulgas eran empacadas en polvo y selladas en bombas construidas de arcilla. Bien, 4 de octubre de 1940, bombarderos japoneses arrojaron estas bombas, cada una cargada con 30.000 pulgas que habían succionado la sangre de un prisionero agonizante, sobre la villa de Kusou. Los testimonios del ataque dan cuenta de un polvo rojizo que cubrió todas las superficies en la ciudad, seguido por dolorosas mordidas de pulgas y la enfermedad generalizada de todos los habitantes. De acuerdo con algunas estimaciones contemporáneas, se dice que más de 2.000 civiles murieron de la peste que provocó este ataque, y que otro millar murió en las inmediaciones de Yui, después que la peste fuera contagiada por trabajadores de ferrocarril enfermos. Otros ataques, en los que se utilizó anthrax, exterminaron con la vida de aproximadamente 6.000 personas más en el área. Bien, ¿y cómo terminó? Pues el final impune de la unidad 731 fue en agosto de 1945, después de que Hiroshima y Nagasaki fueran bombardeadas. El ejército soviético invadió Manchuria y aniquiló por completo el ejército japonés, momento en el que el emperador dio lectura a su infame declaración de rendición a través de la radio. La unidad había quedado oficialmente cancelada. La mayoría de sus registros fueron quemados, destruyendo cualquier tipo de información útil que el equipo hubiera generado a lo largo de 13 largos años de investigación. La mayoría de los investigadores regresó a su vida civil en Japón, ocupado como si nada de esto hubiera pasado, como si no hubieran hecho nada malo. Algunos hasta se convirtieron en catedráticos prominentes de las universidades. Hasta ahora jamás Japón se ha disculpado por las atrocidades, y la verdad es que los chinos tampoco lo han olvidado. Los incontables actos de terror perpetrados por las fuerzas japonesas que ocuparon China entre 1931 y 1945. Bien, amigos, así terminó la atroz y horrible historia de esta unidad. Sin duda alguna, ojalá y nunca se repita de nuevo esto. Espero que te haya gustado esta historia. De ser así, dale me gusta y suscríbete para más videos así. Hasta la próxima.